Hola y bienvenido a un nuevo video. En este video veremos cómo instalar Java para ejecutar correctamente nuestro Android Studio, ¿ok? En el video anterior subí cómo instalar Android Studio para Windows. Si no lo has visto, te puedes pasar a verlo. Vale, lo primero que tenemos que hacer es redirigirnos a esta página java.com/download. Y bueno, nos aparece esta actualización importante de licencia. Realmente no tenemos problema porque sigue siendo gratuita con ciertas funcionalidades. Aquí tenemos un botón que dice aceptar e iniciar descarga gratuita. Le podemos dar clic aquí si contamos con un dispositivo de 64 bits, ¿ok? En el caso de que tengamos un dispositivo 32 bits, nos iríamos acá abajo donde menciona no tiene el sistema operativo correcto, consulte todas las descargas de Java, ¿ok? Y le damos en este pequeño apartado subrayado, nos redirige a esta página, le damos hacia abajo nuevamente y una vez aquí ya nos aparece que podemos instalarlo en Windows, en Mac, en Linux e inclusive en Solaris. Vale, nos vamos a ir a la parte de Windows. Ya una vez aquí en la parte de Windows tenemos la opción para Windows en línea, tenemos la opción para Windows fuera de línea y la opción para fuera de línea de 64 bits. Vamos a darle aquí en Windows fuera de línea en caso de que sea de 32 bits y en caso de que sea de 64 le damos en este apartado de aquí abajo. Yo voy a darle en el de abajo porque mi dispositivo es de 64 bits. Una vez ya se haya descargado esto, vamos a darle aquí si es que nos aparece y si no lo buscamos en la carpeta de descargas o donde hayamos realizado la descarga. Le damos un clic o doble clic para abrirlo, nos aparecerá una ventana de permiso, le damos que sí, por supuesto que queremos autorizar y una vez en esta ventana nos va a decir que hay unas condiciones actualizadas. Estas condiciones de licencia actualizadas pues son las nuevas, ¿no? Que se están manejando. Vamos a darle en instalar y se va a comenzar el proceso de instalación. Realmente es muy rápido. Si se tarda un poco en tu computadora es porque quizá no tenga más de los requisitos suficientes, ¿verdad? Porque hay veces que tenemos los requisitos muy justitos y se puede tardar un poco más. Aquí ya nos menciona que Java se ha instalado correctamente. Así es el proceso de instalación de Java. Muy sencillo, así de fácil es instalarlo para que funcione correctamente nuestro programa de Android Studio.